El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Altolaguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más, hoy viernes, a Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Muy bien, pues como decíamos, es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que tenemos por delante un fin de semana que ya comienza a despuntar y a que les deseo a todos que lo pasen, lo disfruten lo mejor posible. Pero antes quiero recordarles, por favor, que estamos en el último día para responder a esa palabra que planteamos el pasado lunes. Ya son muchas personas las que nos han ido respondiendo. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, en el programa siempre hemos utilizado un acrónimo que resume, una palabra de 5 letras que resume cuál es la filosofía, el enfoque del programa. Les dimos algunas pistas, yo creo que hasta demasiadas, pero bueno, empieza por P, termina por R, así que envíennosla, por favor, envíennosla ya hoy, hasta última hora de hoy viernes, ya sea al correo dineroconsentidoca@gmail.com, a cualquiera de nuestras redes sociales, a la propia de Radio Centro, a Facebook de Radio Centro, a Facebook de José Luis Altolaguirre y también a nuestro WhatsApp 84 27 56 65 o un simple correo a este mismo teléfono. Bueno, corran rápido que ya quedan pocas horas. El lunes estaremos diciendo quién ganó el sorteo y estaremos entregando el libro muy bonito, interesante y profundo, La psicología del dinero, de Claudia Hammond. Muy bien, pero ya estamos aquí de nuevo un viernes más y estamos dando nuestra bienvenida a Daniel Suchar. Bienvenido, Daniel. José Luis, muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, la invitación. Viernes y el cuerpo lo sabe, así que Sí, enos por aquí. Y bueno, sí, una semana llena de muchas noticias, pero creo que ahí tuve chance de ver ahí un momentito qué es lo que tienes y creo que esa reunión fue muy buena. Así es. Él ya nos está apuntando lo que vamos a tratar hoy. Yo, como todos ustedes saben, el pasado martes, ¿no? Día 17, correcto, se celebró aquí la reunión de la OCDE, organismo internacional al que Costa Rica desde el año 2013 pues se postuló para entrar en la misma. En 2015 se aprobó que comenzara los trámites para su incorporación a este organismo internacional. Y, bueno, pues ya estamos en todo el proceso de incorporación. Pero yo creo que es bueno comenzar a que todos los costarricenses, todos nuestros radioescuchas, vayan también entendiendo, comprendiendo, ampliando su conocimiento seguramente sobre qué es la OCDE, por qué es importante que Costa Rica esté en la OCDE, qué nos aporta y, por supuesto, también, bueno, pues cuáles son las recomendaciones que en este momento del proceso de incorporación nos está haciendo la OCDE. Y para eso, pues nadie mejor que Daniel Suchar, nuestro doctor en economía y analista internacional, para acompañarnos en este proceso de aprendizaje. Daniel, empecemos por el principio, ¿no? Coméntanos un poco qué es la OCDE. Bueno, primero, antes que nada, quería comentarles aquí a nuestros amigos radioescuchas que en el planeta, ¿no?, existen distintas organizaciones, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y un sinfín, digamos, de entes que son imparciales, que tratan de mostrar una objetividad muy clara de sus estudios y tienen en sus estructuras una gran cantidad de colaboradores que se dedican única y exclusivamente a ver país por país. Así como estamos transmitiendo en Costa Rica y hay una delegación en estos entes internacionales para Costa Rica, igual lo hay para Eslovaquia, igual lo hay para República Checa, para Japón, para India, inclusive para los países del sur. O sea, y para Colombia, que también está juntamente con nosotros optando a su entrada en la exactamente. OCDE, entonces, eso es lo primero que quiero comentar. La OCDE
que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, es una agrupación interesantísima porque reúne, José Luis y amigos radioescuchas, 35 países que son miembros, y obviamente hay gente que quiere entrar, por ejemplo, Rusia quiere entrar, China, India quieren entrar, y todavía no lo han encontrado. De hecho, están en un proceso, al igual que Costa Rica, como adhesión, o sea, que se están tratando, tocando la puerta para poder entrar. El paso previo a la incorporación. A la incorporación. Ahora, ¿quién es la organización? ¿No? Porque la organización son 35 estados que tienen el 70% del comercio mundial, y producen el 80% del Producto Interno Bruto del mundo. Entonces, no estamos hablando cualquier grupo ni cualquier tipo de nación o agrupación. O sea, no es un club de barrio. No, es un bloque. Es un bloque fuerte donde están solo 35 países y representan el 80% de la producción del mundo. Para que se hagan una idea, se estima que hay entre 200 a 210 países en el mundo y estamos hablando que aquí dan solo 35. Y vean el poder que tienen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante para determinar que esto es un club selecto, donde no entra cualquiera por plena adhesión. Es decir, y sin desprestigiar, por supuesto, ni mucho menos, un organismo como la ONU, en donde están representados todos los países. Aquí, digamos, el proceso de entrada es un proceso que hay que ganárselo, vamos a decirlo así. No, y no solamente que hay que ganárselo, sino que existen unos pasos previos, ¿no? Para poder ser para ser miembro, ¿no? de ese grupo selecto. No cualquiera puede entrar. Ahora, no es lo mismo ver los toros de la barrera que estar adentro del redondel. Y lo importante aquí es saber por qué es tan necesario, importante, ¿no? Y tiene un valor agregado estar dentro de este grupo, ¿no? Cuando uno integra algún tipo de agrupación, el G8, el G20, ¿no? Y algunos bloques comerciales, empiezan a haber tratados bilaterales que desarrollan la relación tanto social, política, y en este caso la OCDE vela por el tema económico. Entonces, cuando uno está dentro de ese club selecto, no es que va a tener beneficios, ¿no? Porque beneficios vienen en los tratados bilaterales, pero sí estar en el club te puede llegar a tener un approach, se dice en inglés, un acercamiento mucho más rápido con algún miembro de estos, que vuelvo y repito, son de los 35 países más poderosos del mundo. Entonces siempre, cuando tú estés metido en un entrenamiento en Real Madrid o del Barcelona, definitivamente vas a tener que superarte para poder llegar a ser parte de ese grupo, y no solamente parte de ese grupo, sino saber jugar a esas ligas, que eso es muy importante para darle, digamos, puntapié a lo que nos gustaría hablar hoy sobre los retos que tiene Costa Rica, ¿no? Efectivamente, que además fíjese que la propia OCDE en su folleto, por así decirlo, de presentación, dice que es la organización, como nos decía Daniel, para la cooperación y el desarrollo económico, tiene como misión promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Es decir, ahí están esas dos vertientes que yo creo que son importantes cuando se juntan. No solamente un desarrollo económico por desarrollo económico, sino además también un desarrollo social de todas las personas que viven en los entornos. Claro, hay que entender de que la economía es una ciencia social. Correcto. Entonces, ya por ahí empiezan a ligarse tanto lo social como lo económico. Vale la redundancia. Entonces, sí, la OCDE es un ente, al igual que otros que he mencionado anteriormente, que tiene un poder de estudio y de análisis y, por supuesto, emite criterios importantes para que las naciones que están en proceso de adhesión, o los propios miembros, o incluso algunos países que podrían ser potencialmente miembros, valga la redundancia, en un mediano o largo plazo, ahí la OCDE emite esos criterios y les dice, vean, por aquí están las falencias o las debilidades para que ustedes puedan manipular las variables de tal forma de mejorar ese indicador, ¿no? Y eso es lo que hace la OCDE, y que este martes 17 de abril vino a hacer acá. O sea, él vino acá a darle una comunicación que, si te soy sincero, José Luis, amigos radioescuchas, no es nada nuevo,
No es nada nuevo, coincide en lo que hemos visto aquí en otras cápsulas, en otros espacios acá en Dinero Consentido, pero es interesante que coincide. O sea, que otro más, o sea, digamos, otro ente que tiene una muy buena reputación y una gran credibilidad, vuelve a decirle a Costa Rica cuáles son las tareas que, por supuesto, el eje central es el déficit fiscal, ¿no? Excelente. Yo creo que eso es fundamental porque lo que hace es ratificar también la capacidad de análisis del país. Yo quisiera, antes de empezar y de meternos ya en el terreno, en el área pequeña, como decimos muchas veces, indicar algo que a mí me parece, leyendo y releyendo un poco pues lo que son las características, los objetivos, los aportes, ¿no?, que de alguna manera hace la OCDE, reseño muy rápidamente cuáles serían los procesos en los que aborda la OCDE y que pueden ustedes leerlo con mayor profundidad en su, vamos a decirlo, folleto de presentación. La OCDE atiende y profundiza los conceptos de integridad. Los estudios de la OCDE sobre integridad analizan elementos clave para la prevención de la corrupción relacionados con la coordinación institucional y la regulación de las conductas de los servidores públicos. Creo que es muy importante porque creo que es uno de los temas fundamentales también que hemos vivido en nuestro país. Atiende también en sus informes a los conflictos de interés. Ayuda a los países a modernizar sus enfoques para gestionar conflictos de interés al mapear áreas y posiciones en riesgo dentro del servicio público. Y sobre esto hay algunas observaciones en los temas que nos ha dejado sobre la mesa. Atiende también e informa sobre los procesos en las compras públicas. El Consejo de la OCDE adoptó una nueva recomendación sobre contrataciones públicas que datan ya de febrero de 2015. Aporta también información y estudios sobre el financiamiento de la democracia. Es decir, desarrolló un marco sobre financiamiento de la democracia en respaldo a las mejores políticas públicas y la prevención, digamos, de todos los elementos que puedan poner en peligro la democracia. El concepto de cabildeo entendido con la adopción de la recomendación del Consejo de la OCDE sobre los principios de transparencia e integridad, cosas y aspectos fundamentales. Y finalmente, todo lo relativo también a la auditoría y control, es decir, cómo ayudar a los países a organizarse para que realmente sean capaces de autogestionarse en todo lo que tiene que ver con la auditoría, con el control de sus cuentas públicas, etcétera. O sea, fíjense que estamos hablando realmente de un aporte sustancial e importante a la gestión pública y privada, es decir, a la economía global de los países. Bueno, te quiero contar, José Luis, amigo Radio Escuchas, que sí, la OCDE llegó el lunes e hizo una presentación muy interesante, ¿no? Donde empezó como debe ser, empezando por lo bueno y después empezó a decir todas las cosas que tiene que hacer Costa Rica para mejorar, ¿no? Y ahí quiero empezar a dar un pantallazo a todo lo que empezó, porque él dice que el primer logro que hay es en el tema de educación. O sea, el primer logro que menciona, que Costa Rica dice que cuando se compara con la tasa neta de matrícula que tienen los países de la OCDE, los 35, ¿no? Habla que Costa Rica está al mismo nivel. Entonces ya por ahí Costa Rica le está ganando a México, a Chile, incluso a países de Latinoamérica completo, y Colombia está muy atrás. Por eso que Colombia ahí todavía tiene un rezago importante y es algo que ellos mencionan, también lo suman al tema de esperanza de vida, que la Costa Rica está con la OCDE y también existe otro logro que es la reducción de pobreza. Entonces son las cosas buenas, ¿no? Vamos a quedarnos en este corte con el buen sabor de boca de los aspectos en los cuales tenemos aprobada y superada la asignatura. Amigas, amigos, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero.
Somos el programa número 1 de los motociclistas. Mi nombre es Grey Arge, presidente de Bucaneros MC. Para mí es un placer invitarlos a escuchar el programa Su Moto, el programa de todos los bikers de este país. Escúchenlo, disfrútenlo y coméntenlo. Escúchenos cada sábado, 11 de la mañana, aquí en Radio Centro, la radio completa. Su Moto. Amigas y amigos de Dinero Consentido, de vuelta con ustedes. Estamos con Daniel Suchar analizando, bueno, pues la visita de la OCDE a Costa Rica y sobre todo profundizando en los cómo y los porqués. A nuestro país le interesa el entrar en este club selecto, cuáles son sus ventajas y obviamente también sus obligaciones, porque como todas las cosas tienen ventajas y obligaciones, derechos y deberes. Bueno, terminábamos nuestro anterior segmento. Daniel nos estaba comentando de este informe que presentó el pasado lunes o martes de esta misma semana, cuáles eran los aspectos en los cuales Costa Rica realmente estaba o en el promedio o por encima del promedio de los países de la OCDE, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Estábamos hablando de educación. No, estuvo hablando de educación, está hablando sobre matrículas, ¿no? Obviamente en educación, esperanza de vida, se me había olvidado comentar que la esperanza de vida en Costa Rica está casi al mismo punto que todos los países de la OCDE, entonces esos son números muy buenos, ¿no? Porque son cosas que empiezan a decirle a Costa Rica, mira, sí, tienes un nivel similar a lo que los países miembros, estos 35 que habíamos hablado antes, están muy bien. Inclusive el nivel de pobreza de Costa Rica está bastante bajo, gracias a Dios, comparado con otros países, pero no, la distribución de ingresos ahora sí, empiezan a tocar temas económicos donde la distribución de ingresos, Costa Rica sí está muy, muy, muy lejos de países ya miembros de la OCDE o países que quieren entrar. Entonces, ahí empiezan ya a tambalear algunos datos. O a plantearse retos, ¿no? Porque en definitiva yo creo que el tener el diagnóstico de un problema no quiere decir que nos vayamos a morir de él, sino que lo importante es identificarlo para poder poner en marcha las terapias necesarias para solucionarlas. Entonces, claro, adelante. Esa digamos, es la primera, ¿no? Que uno empieza a ver, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, otro de los indicadores que habla y que compara la OCDE es que Costa Rica tiene un porcentaje de empleo, de desempleo muy alto comparado con el resto de los países, entonces empiezan vuelvo a repetir, a tambalearse, ¿no? Y esos son mensajes claros que tiene que agarrar el nuevo gobierno, no va a entrar porque prácticamente al que está ya le queda una semana prácticamente, ¿no? Un poco más, un poco menos, entonces ya empieza a decir cuáles son las cosas. Uno de los datos increíbles, te juro, José Luis y amigos radioescuchas, que yo no lo podía creer cuando yo vi esa presentación, es el nivel de productividad laboral, ¿no? Muy importante. Una cosa es que uno lo sienta, uno que esté ahí en la calle lo vea, lo sienta y no sé qué, y otra cosa es que te pongan la gráfica. Que pongan el dato que te duro. Pongan los datos. Y ahí sí te digo, mira, qué increíble lo lejos que está Costa Rica de ser productivo. O sea, es increíble el número, y se los voy a decir, por supuesto, no vamos a hacer mucha campaña expectativa, ¿no? Vean, en promedio de la OCDE, José Luis, él tiene prácticamente, él genera, o sea, el promedio, por una hora que él produce, o porque trabaja, produce 50 a 60 dólares como Producto Interno Bruto. Eso es un indicador de la productividad laboral. De la productividad laboral. ¿Qué hace una persona mientras se sienta y trabaja? Okay. Entonces, usualmente él produce 50 dólares. Países que están por encima, España, Italia, Gran Bretaña, Canadá, Finlandia, Austria, Suecia, República Checa,
como digo yo, pareciera el mundial, ¿no? ¿Ok? Y donde hay dos países que por una característica diferente, Luxemburgo e Irlanda, superan, digamos, son los que más lideran todo esto, pero eso son ya temas de paraísos fiscales y todo eso, ¿no? Que eso lo hablaremos en otro momento, ¿no? Debajo de la OCDE o debajo de ese promedio en productividad laboral se encuentran otros países, pero Costa Rica está, de todos, es el último produciendo por debajo de $20. O sea, el promedio de la OCDE está entre casi 50 y Costa Rica está debajo del 20. Eso es prácticamente pérdida de tiempo. O se está invirtiendo demasiado tiempo para producir lo mismo. O sea, eso es lo que se llama productividad laboral y es muy baja. Y la OCDE lo está colocando, bueno, como uno de los retos críticos, porque si no hay productividad, no hay resultados. Inversamente proporcional viene la gráfica de las horas trabajadas para conseguir el mismo salario. Entonces, cuando Dinamarca necesita menos horas, ¿no? Digamos, muchísimo menos horas, Costa Rica necesita el doble de horas, o sea, estamos hablando el doble de jornada para producir lo mismo que hace Dinamarca. Entonces ya ahí empiezan a decirle a la gente, hey señores, ustedes están muy lejos de los indicadores que la OCDE está pidiendo en horas laborales. El promedio de la OCDE está 50% por debajo de Costa Rica, entonces ya ahí empiezan. Claro, no podemos decir que México, que sí está adentro, está muy lejos. México se parece mucho a nosotros. México también tiene un orden fiscal que ya lo vamos a ver seguidamente, ¿no? Pero en temas de productividad es donde Costa Rica ahí ya no tiene nada que ver lo fiscal, no tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver con absolutamente nada, simplemente con la persona que no llega a generar el mismo dinero que generan otros países. Y eso es algo complicadísimo de entender. Hay mucha gente en la calle que dice que somos vagos, que no queremos trabajar, que nos distraemos mucho o que sencillamente estamos dándole prioridad a otras cosas. Eso es algunas de las impresiones que uno tiene cuando camina en la calle. La OCDE nos está diciendo acá, señores, ustedes son totalmente improductivos si lo comparamos con el resto de los países que están dentro de la OCDE. Sí, yo creo que este es un dato duro importante, ¿no? Es un dato duro cuando aquí hablamos a veces del cambio, digamos, el cambio que tenemos que dar. Realmente aquí están las realidades. Es decir, no es hablar solamente de ideas, sino bajar de las musas al teatro, como repetimos muchas veces. Y qué duda cabe que esta es una de los guiones que en Costa Rica tenemos que interpretar, que es volvernos más productivos. Porque volvernos más productivos es aproximarnos a los países que realmente viven mejor, a los países que de alguna manera sus ciudadanos, donde la distribución de la pobreza o del dinero, mejor dicho, de la riqueza es más equitativa. Es decir, realmente a países más justos. Y yo creo que eso está en el deseo, en el ADN del deseo del costarricense como país y que yo creo que además durante mucho tiempo lo ha hecho. Pero aquí tenemos un reto importante, un reto que lo apuntamos porque yo creo que lo tenemos que profundizar no solamente en este programa, sino en otros muchos, para ir creando esa conciencia de qué es lo que cada uno de nosotros puede aportar para subir esa productividad. Claro, ahora, cuando ya nosotros vamos a los datos típicos, ¿no?, de lo que siempre hemos hablado y de temas de lo que es el déficit fiscal y todo eso, vamos a comparar cómo está Costa Rica, ¿no? Una de las cosas que marca el problema que tiene Costa Rica es la gran deuda que tiene y que cada día está pidiendo más, ¿no? Hoy en día el porcentaje de deuda está por encima del 50% y que si no se para esta pedidera de dinero, vamos a llegar hasta un 60%, cosa que es grave, ¿no? Pero cuando nosotros somos comparados, y es que eso es lo importante, cuando se compara, ¿no?, Costa Rica con otros países, solo El Salvador y Grecia, ya entendemos lo que pasa en Grecia, son países que están peores que nosotros. De ahí a hablar de un Estonia, de un Chile, de una República Checa, Turquía, Letonia,
incluso Nicaragua, Eslovaquia, Perú, Polonia, ya estoy hablando de otros países, Sí. están incluso hasta por debajo de la mitad de nosotros. Entonces, ahí también alzan las banderas diciendo, si estás comparándote con otros países que son similares a ti, sigues estando todavía con una deuda muy grande. Entonces, vuelven a jalarle los pelos o jalarle el brazo a todo el mundo y en las orejas a decirle, señores, la deuda está muy mal. La deuda está complicadísima. Mostraron los datos de los ingresos y los egresos por temas de déficit fiscal y ahí obviamente todo el mundo estaba clarísimo con lo que estaba pasando. No había duda. ¿No? Pero sí dijeron, señores, si no se arregla un tema de déficit fiscal, incluso si el ajuste es de un 3%, que es lo que hemos hablado la semana pasada, de hecho lo hablamos vos y yo, se apuntaría inclusive a 10 años que podría estar la deuda superando el 80% si no se hace ningún ajuste. Esas son cosas que mira, yo casi me muero cuando dicen 80%, la verdad, eso sería catastrófico para un país, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando dan otro de los indicadores, uno de los indicadores es muy importante, también lo hemos hablado aquí, es la cantidad de empleos que se están generando, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto, el indicador de desempleo tiene una gran cantidad de aristas para poderse manejar por temas de fuerza laboral y todo eso, sí. Un país como Argentina, Italia, Austria, Irlanda, ¿no? Incluso Suecia, son capaces de generar mucho más cantidad de empleos. Empleo significa traer inversión extranjera o empresas que se están formando, que lo que está haciendo Costa Rica. No quiere decir que Costa Rica esté muy mal. En este paso, Costa Rica incluso llega a estar por encima de México. Entonces también como que le da un pantallazo a la parte de México. Pero de los empleos también tenemos que hablar sobre el empleo público, ¿no? Acá, José Luis, me acuerdo hace como un mes que nosotros tuvimos la oportunidad de conversar sobre el tema del presupuesto nacional, ¿no? Me acuerdo que estábamos hablando acá y vos me preguntaste cómo está el tema de los salarios, ¿no? Bueno, les voy a contar qué mira la OCDE. La OCDE se está dando cuenta que de todo lo que recolecta Costa Rica en su parte tributaria, más del 50% se va en salarios públicos. Y vuelvo a repetir, la OCDE menciona que se van más del 50% en empleados públicos. Uh-huh. Eso ya ahí empieza a ponerte una alerta, pero cuando te dan la comparación con otros países, incluso de la región, Salvador y Honduras, ellos están todavía 10 puntos porcentuales menos y habíamos hablado de una Turquía, de una Eslovaquia, de una Grecia, incluso de países de Europa, ¿no? Ellos están prácticamente pagando entre 20 y 25% en salarios. Entonces, de total de la recaudación. Entonces, fiscal. Para que se hagan una idea, señores, radioescuchas, cuando tú estás, ¿no?, recolectando, la mitad de lo que recolectas es para pagar salarios, cuando en otros países es solamente el 25% o prácticamente un Colombia que está por debajo del 20%. Eso es grave, ¿me entiendes? Porque no estás destinando dinero a las inversiones, no estás destinando para mantener el aparato estatal, vamos a decirlo. Exactamente. Pero bueno, amigas y amigos, aquí llegamos a nuestro segundo segmento. No se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. A favor de la familia, para fomentar los valores y principios que fortalecen el vínculo familiar, para mejorar nuestra sociedad desde su base, la familia. Llega hasta usted su programa Familias con Propósito. Domingos, 9 de la mañana, aquí por Radio Centro.
Búsquenos en Facebook como Programa Familias con Propósito. Amigas y amigos de Dinero Consentido, de nuevo con ustedes. Estamos con Daniel Suchar, analizando, profundizando en el informe de la OCDE y en las recomendaciones que nos deja como país para ingresar finalmente en este club de hoy de 35 países, que con la incorporación, por supuesto, pues de Costa Rica pasaría a 36, seguramente Colombia a 37 y otros países que están deseando entrar también en esta primera división de los países del mundo, en esta Champions, por así decirlo, de países Champions que quieren guiarse por criterios y conceptos económicos sanos, modernos, y que al mismo tiempo permitan un reparto de la riqueza más eficiente. Y aquí estamos viendo algunos de los aspectos. Hemos comenzado por aquellos aspectos donde realmente estamos bien y que esto nos ayuda a sacar pecho y a sentirnos orgullosos. Y también estamos viendo ahora aquellos aspectos en los cuales realmente tenemos un reto por delante. Adelante, don Daniel, síganos ilustrando. Bueno, otra de las cosas que estaba hablando era el tema de cómo se recolectan los impuestos, ¿no? Y bueno, obviamente hablaba que Costa Rica la recolección de los impuestos es muy baja, ¿no? De hecho, prácticamente es un 4% del PIB lo que se puede recolectar según en impuestos de renta, cuando la OCDE está por encima del 12%, ¿no? O sea, ya ahí te están diciendo, te están mandando la información de que todavía tienes un problema de recaudación, ¿no? Uh-huh. Y de una vez te dicen, bueno, tus pares, Colombia, Chile, Brasil, México, están mucho mejor que tú. Entonces, vuelve al tema de decirle a la gente, señores, hay que recaudar bien, hay que gastar bien, no estás gastando como se debe, en el tema de los salarios, bueno, lo acabamos de ver antes de la pausa. Entonces, mira, la situación que está mostrando la OCDE no es muy lejana a lo que ya conocemos, ¿no? Él está diciendo, tienes un problema fiscal, tienes un problema de mal gasto, y que definitivamente si no apruebas absolutamente nada y siguen pateando la bola o postergando, como le quieren llamar, lamentablemente Costa Rica seguirá siendo un país en proceso de ser miembro y nunca va a llegar a ser miembro, ¿no? Ahora, ¿dónde termina esta presentación, ¿no? En una palabra que yo creo que a todos se nos hizo el corazón un puñito, algo chiquito, ¿no? Que fue fomentar la competencia, ¿no? La competitividad tiene que tener la mayor apertura posible, ¿no? Y eso es algo que Costa Rica no lo ha sabido manejar. Costa Rica se le ha dicho varias veces. Y de hecho, en los principales titulares de rotativos en esta semana, José Luis y amigos radioescuchas, ha sido el tema de fomentar la competitividad. O sea, que la gente pueda tener menor cantidad de restricciones al comercio. Eso es todo. Sí. No, existe un indicador, ¿no?, de doing business, se llama de hacer negocios, que está hecho por Banco Mundial y coincide plenamente, en otro organismo internacional, coincide plenamente con lo que nos están diciendo. Entonces, vamos a ponerle números a esto. Costa Rica está por debajo del índice de restricción regulatoria, ¿no?, en investigación y desarrollo, en inversión extranjera directa, perdón. Entonces, eso ya es un indicador que ya empieza a manchar un poco el mensaje. Y no solo eso, sino que las restricciones al comercio están por encima de la OCDE. O sea, hay más restricciones que las razonables de todo el resto de países miembros de la OCDE. Entonces, sí, y está alejado. Es que no es que está muy similar, porque uno podría decir está conservadoramente un poquito o ligeramente por arriba o ligeramente por abajo. No, está alejado, José Luis. O sea, alejado. Sí, existen restricciones, existen complicaciones donde otros países no lo hay. Para que se haga una idea, la regulación de productos, que es un indicador que muestra
la OCDE, él agarra y dice, en un indicador que va de 0 a 10, la OCDE está en 1,5, ¿no? Para que, ¿no? Y Costa Rica ya alcanza casi el 2,5, casi 3. O sea, ya Costa Rica está por el doble arriba. ¿En qué? En temas de regulaciones. Los mercados son muy regulados, tienen muchos problemas y lo hemos visto, por ejemplo, cuando uno quiere ingresar un producto farmacéutico, bueno, es complicadísimo. Si uno quiere hacer un trámite en el Ministerio de Salud, no es tan fácil. O sea, eso es el tema de la regulación de mercados. Cuando uno regula demasiado, tiene problemas. De hecho, hemos visto acá, nos hemos tirado aquí pleitos escuchando que si es a favor de Uber o no Uber, que son estas economías compartidas que tienen que ver con el tema del transporte, ¿no? De la movilidad. Entonces, bueno, hay un tema que no se da. Países, ¿no? Países como España, como Hungría, como Eslovaquia, Estonia, otros países que menciona aquí la OCDE, están mucho mejor y por eso es que pueden ser mucho más progresistas en ese caso, ¿no? Competitivos, ¿no? O sea, claro, la competitividad es mayor y al final la competitividad, entendámoslo también para nuestros radioyentes, es un elemento que juega a favor del consumidor. Porque en la medida que el consumidor y que digamos el fabricante o el empresario tenga más competencia, va a tener que afilar más los precios para ser más competitivo. Y no solamente el precio, sino que va a tener que mejorar sus costos también y su aparato su calidad de servicio, etcétera. Toda la cadena de valor. Como decíamos ayer en una clase que yo di en la Universidad Nacional, era en todo el estado de resultados vas a tener que ser óptimo. En tus gastos financieros, en tus gastos administrativos, en tus costos y vas a tener que movilizarte bien para tener un buen posicionamiento de producto. Eso es lo que aplica para las empresas, pero hoy Costa Rica va a tener que ser así. Imagínate, para que se hagan una idea, cuando los controles que se dan, ¿no? Restringen la competencia, hablan sobre controles del Estado, cómo están el ámbito estatal, cómo está el gobierno digamos, en las inversiones de diferentes sectores, cómo está la gestión de las empresas públicas, también habla de eso, es interesantísimo, controles de precio. Vengo Venezuela, es un país que es el ejemplo totalmente antagónico, el extremo del tema del control de precios, pero bueno, eso es parte. Entonces, digamos que son datos que vienen a reforzar lo que todos hemos visto en varios análisis que hemos hecho acá en diferentes cápsulas, José Luis. Y uno de los puntos que a mí me llamó muchísimo la atención, porque así como vos y yo somos emprendedores en nuestros, digamos, diferentes ámbitos comerciales, y vemos que Costa Rica tiene un problema de emprendedurismo porque las barreras son muy altas para el emprendedurismo. Estamos hablando de que para solicitar permisos es complicado, de una vez las cargas sociales son complicadas, las barreras legales de entrada son complicadas. Mira, y por supuesto el monopolio que hay en Costa Rica de algunos sectores hace que sea complicadísimo poder participar en algunos sectores que lamentablemente ya están totalmente copados, que sí, hay algunos sectores que aprueban el monopolio, otros sectores que lo que están pidiendo a gritos es la apertura de esos mercados, ámese, por dar un ejemplo, la gasolina, ¿no? Que aquí lo tiene una sola persona y mande quien mande, él es el que va a poner el precio y el precio sencillamente va a ser todos por igual. Entonces, es complicado, ¿no? Este es un tema de debate. Yo el otro día aquí, creo que estabas también, Daniel, ¿no? Preguntaba un poco sobre los temas prohibidos, ¿no? Aquí o complicados de abordar, ¿no? En Costa Rica. Y yo creo que este es un tema, el tema de los monopolios es un tema que en algún momento hay que poner encima de la mesa, ¿no? Y de verdad, sin ningún interés de persecutorio ni analítico. Yo creo que hay modelos que durante un periodo de tiempo han sido útiles y sin duda alguna tienen un mérito enorme en el desarrollo del país, pero hay momentos en la historia de la humanidad y de los pueblos donde realmente tenemos que tener la capacidad y claridad de miras como para hacerlos cambiar. Ningún modelo es perfecto, pero desde luego lo que sí parece es que los países monopolistas cada vez están más en decadencia cuando determinados sectores son
puramente propiedad del Estado y no tienen propiedad o gestionados por el Estado y no tienen una capacidad de competitividad. Creo que esto es un tema que merece también nuevamente la pena profundizarlo, porque creo, a mi forma de ver, que para Costa Rica esto es un tema de futuro absolutamente fundamental e importante. Y otra de las cosas interesantes, casualmente ayer en esa clase que estaba dando de gestión financiera en esa universidad, yo les estaba explicando a los muchachos que la intermediación bancaria es muy alta en Costa Rica, y ellos me dijeron, ¿pero por qué? Los gastos son muy altos. Le dije, no. Es lo que pasa que en Costa Rica existe una mala crianza de no pagar, ¿no? Insolvencias y deuda, ¿no? Sí. Y lo hemos visto. De hecho, creo que lo mencionamos hace 15 días, José Luis, que el número de deuda que existe en tarjetas de crédito en Costa Rica es tan alto que podría pagar la mitad del déficit fiscal. O sea, y lo habíamos dicho, y eso me parece abrumador, me parece exagerado, la cantidad de dinero que se le debe a los bancos por una mala crianza, porque yo creo que no es una mala gestión financiera ni es una mala educación financiera, es una mala crianza de que la gente se endeuda porque prefiere aparentar algo que no es, y no importa si tiene deudas por todos lados y que lo llaman 1000 veces. Cuando viene la OCDE, ¿no? Ya para terminar ya casi este espacio, que falta un par de minutos, la OCDE habla sobre la insolvencia, ¿no? Y Costa Rica prácticamente es, mejor, hay que decirlo porque estamos al aire, Costa Rica tiene 30%, ¿no?, de solvencia, cuando la OCDE, en los países de la OCDE están en casi 80. Ahí está el indicador. Yo le decía a los muchachos ayer que eran el indicador de amarraperros, ¿no?, que es una expresión muy típica en Costa Rica. 30% de las personas pagan bien, el otro 70% no. En la OCDE, en todo la OCDE, en el promedio ponderado de la OCDE, estamos hablando que 80 personas pagan bien, el 20% no. Esto tiene una incidencia enorme en el spread financiero, con lo cual los bancos, obviamente, bueno, pues se defienden. Es que los bancos, claro, a veces yo no estoy de acuerdo con cosas que hacen los bancos, pero es que también el banco es una empresa. Es un negocio. Es un negocio que te está prestando a corto plazo, te está dando una liquidez a corto plazo y te está diciendo en 40 días págamelo. Eso es todo. Ni siquiera te está diciendo, págamelo ya. Te está diciendo, en 45 días, usualmente, eso es lo que hacen las tarjetas, 40 días, me lo pagas. Y tenemos que 30 personas sí pagan, digamos, de contado, entre comillas, según lo que está viendo la OCDE, y el resto no. Es muy complicado. Y les voy a dar 2 datos increíbles. Ayer los estaba hablando justamente en la clase. En Estados Unidos está por encima del 90%. Y en Japón es prácticamente perfecto. O sea, es encima del 95%. Al 100%. Es práctico, es 100%. Sí, no, es imposible, ¿no? Pero es imposible. Pero estamos hablando de 2 países. Quitamos Estados Unidos, que digamos que tiene mucha influencia con nosotros, está muy cerca. Pero Japón es prácticamente 95 personas te van a pagar perfecto. Entonces, el nivel o la capacidad que pueda tener un país cuando tiene un indicador de solvencia en deudas, donde su cultura hace de que las personas se endeuden y lleguen a pagar como debe ser, obviamente te da una salubridad financiera increíble. ¿No? Y es por eso que cuando vemos todo el ejercicio que hizo la OCDE, ahorita falta, y les comento ya después de la pausa los otros 2 que quedan, cuando vemos todo esto, entendemos por qué tenemos evasiones fiscales, tenemos un problema de recaudación, tenemos un problema de insolvencia, tenemos un problema de que tenemos que pedir cada día más deuda. Ahí están. Es un tema cultural que nos lo está diciendo la OCDE, adicional a lo que hemos dicho, no solamente los analistas, sino periodistas, mucha gente lo dice. Y pareciera que no cae a la población, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo, amigas y amigos, que tenemos ya un panorama que ya en nuestro último segmento vamos a tratar de ir cerrando para saber qué o cómo podemos abordarlo de una manera más directa. Y amigas y amigos, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido.
en Radio Centro 96.3 FM de 8 a 9 de la mañana con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Amigas, amigos, aquí de nuevo con ustedes, con Daniel Suchar, abordando parte o el informe de la OCDE y las recomendaciones que le hace a Costa Rica. Daniel, vamos terminando ya un poco, digamos, los aspectos más importantes del informe para poder abordar luego, pues también cuáles son los retos, ¿no? Ya realmente con los criterios con los cuales hay que empezar a solucionarlos. Mira, hemos hablado sobre un tema, digamos, los números que dio la OCDE. Voy a terminar con dos, ¿no? Y el primero que voy a tocar es un tema del salario mínimo, que Costa Rica, aunque no lo creamos, tiene un salario mínimo muy alto con respecto al salario promedio del país. ¿Eso qué quiere decir? Que el salario mínimo está bastante cercano a el promedio de lo que ganan todos los trabajadores en este país, y eso quiere decir que no hay mucho margen para poder tener mayores ingresos. Eso es clarísimo. En Estados Unidos, para que se hagan una idea, equivale a un 30%, mientras que Costa Rica está por encima del 70%. Voy a explicar. Si el salario mínimo es 250,000 colones, el salario promedio en el país es 300 o 360. Sí, con lo cual hay muy poca capacidad, digamos, sí, de atracción también, de atracción y de motivación. De motivación no hay ninguna motivación. Cuando en Estados Unidos, México, España, que son algunos de los que menciona la OCDE, están por debajo del 40%. O sea, quiere decir que hay una brecha muy grande para poder tener mayor del promedio, ¿no? Correcto. Sí. Pero bueno, el indicador que quería terminar, y me estás haciendo una pregunta, lo vimos en el corte anterior, tiene que ver con educación financiera. Y yo me voy a quitar la parte financiera y me voy con la educación. En la OCDE, usualmente el Producto Interno Bruto, el porcentaje de Producto Interno Bruto destinado a la educación es por debajo del 5%, ¿no? Costa Rica destina prácticamente un 8% de a la educación constitucional. Entonces, claro, ahí es donde yo quiero que todos entendamos, porque los resultados PISA, que es un examen que se hace a nivel de muchachos de 15 años, Costa Rica está muy alejado de la OCDE, muy alejado de Japón, de Noruega, de Corea, de Finlandia, de Singapur. Sí, está un poquito por arriba de México, pero aquí es donde yo quiero hacer un énfasis claro para ir terminando no solo los datos de la OCDE, sino la participación. Una cosa es cantidad y otra cosa es calidad. Nosotros decimos y nos jactamos acá que nosotros vamos a gastar o que vamos a invertir o que vamos a destinar, cualquiera de los tres verbos como ustedes quieran, el 8% del Producto Interno Bruto se va a colocar en el Ministerio de Educación Pública. Y después, cuando tenemos que ir a las métricas, a los objetivos, a ver si esa inversión da fruto, nos estamos dando cuenta que no. Nos estamos dando cuenta que estamos 3 puntos porcentuales por encima de lo que hace la OCDE, digamos, en promedio, y que todavía no somos capaces de poder estar entre los mejores del mundo en educación. Y aquí viene una pregunta que es interesante. ¿Es importante la cantidad de dinero para obtener calidad? ¿O lo que está pasando con ese dinero cuando llega a las arcas del MEP y se tiene que repartir, está bien repartido? ¿Se está remunerando a la gente que tiene que remunerarse? ¿O se está haciendo las escuelas que se tienen que hacer? ¿O sencillamente estamos destinando fondos para pagar salarios y se acabó?
Eso es una gran pregunta y una gran incógnita que lo deja la OCDE. Y cuando nosotros hablamos de educación y pongo la palabra financiera, también entra en esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, señores, esto tiene una base fundamental que es la educación. Y si nosotros no tenemos una buena educación, que en el caso de lo que estamos hablando en dinero consentido es financiera, los números lo van a respaldar. Tenemos una mala recaudación fiscal, una mala recaudación en pagos de deuda, un mal acercamiento, un mal uso de las tarjetas de crédito. Y eso viene, José Luis y amigos Radio Escuchas, porque no tenemos la educación. Vieran que hay otros países que están por encima del 60, 70, 80% en pagos de deuda y nosotros apenas estamos en 30. ¿Qué es lo que nos pasa? Es eso, nosotros tenemos que enfocar la educación en poder tener un país mucho mejor a corto y mediano plazo, ni siquiera a largo, porque tenemos que solucionar el problema, va a ser ahora. Sí, el problema es inmediato. Entonces, a mí me pareció genial que cómo hizo la OCDE para presentar esto. Me pareció genial porque él empezó dándote las cosas buenas, que Costa Rica sí ha hecho, después te está diciendo, hiciste todo esto malo o sigues estando con indicadores malos a nivel económico, macroeconómico, valga la redundancia, en temas de déficit fiscal y recolección, pero termina diciéndote, señores, ustedes quieren ser competitivos, ustedes quieren salir adelante, ustedes quieren, bueno, entonces ese gasto de educación que lo tienen demasiado alto, tienes que ver cómo vas a poder optimizar ese gasto para tener mejores resultados, porque al final la educación, que es lo que hacemos nosotros en estas cápsulas, es lo importante, es la educación financiera. Efectivamente. ¿Cómo se rentabiliza esa inversión? Que yo creo que es el concepto. ¿Y cómo lo medimos? ¿Cómo lo medimos? Aspectos en los que tú has insistido en muchas oportunidades. Bueno, yo creo que, amigas y amigos, hemos recorrido con cierta profundidad y vamos a tener que volver nuevamente, porque creo que este informe llega en el momento adecuado, Daniel. Yo creo que llega en el momento en donde estoy seguro que el nuevo Ejecutivo y la nueva Cámara se están preparando para ver los deberes que tienen que hacer. Y yo creo que aquí se pone un marco de tareas que no por ser de un organismo fuera de Costa Rica tienen menos valor. Todo lo contrario, porque como muy bien nos decía Daniel, coincide casi miméticamente con todos los aspectos que hemos venido hablando, no solamente en este programa, sino yo diría que todos los analistas. Probablemente donde tengamos que alinearnos, ponernos de acuerdo, unirnos, es en la manera, en el camino de la solución, porque ya basta de diagnósticos y hay que ponerse a la tarea de solucionar, de empezar por lo más urgente. Sí, tú acabas de decir la palabra nuevamente, es el diagnóstico que, como empezamos el programa, hay diferentes entes internacionales, han dado su diagnóstico, han dado su análisis y todos coinciden y la cosa es la tarea adelante de una vez. O sea, empezarla a hacer para poder tener indicadores mucho mejores y que, como dijimos al principio, poder integrar este grupo selecto, este club importante donde están los mejores países, 35 países que representan el 80% de la producción del mundo y que, por supuesto, al estar dentro de este club, nos va a dar chance de poder tener algún acercamiento, que ese acercamiento se va a traducir única y exclusivamente en una mejora comercial, por ende, en una mejora de las finanzas públicas, por ende, en una mejor vida para Costa Rica. Excelente. Bueno, amigas y amigos, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, que ha sido intenso y extenso, pero creo que muy fructífero. No quiero terminar sin recordarles, tenemos todavía unas horas para responder a la pregunta, ¿cuál es el acrónimo que resume el concepto de nuestro programa Dinero Consentido? Recuerden, empieza por P, termina por R. Bueno, el ganador recibirá un ejemplar del libro Psicología del Dinero de Claudia Hammond. Escriban a dineroconsentidoca@gmail.com o diríjanse a cualquiera de las redes sociales a través de las cuales nos siguen, el Facebook Live de Radio Centro y el de José Luis Alto Laguirre. Bueno, muy bien, amigas y amigos, muchísimas gracias, Daniel, por tu presencia un viernes más. Creo que ha sido hoy muy nutriente, como siempre, como todos los viernes. Y para todos ustedes, muchas gracias y les deseamos un feliz fin de semana. Nos vemos nuevamente el lunes a las 8 de la mañana. Esperamos que el tema de hoy represente